valor. Queridos hermanos, hace unos días me tocó escuchar una reflexión sobre el libro de los jueces que me dejó pensando en que por lo general, como seres humanos, tendemos a querer eliminar los sentimientos y sensaciones negativos y pretendemos quedarnos solamente con lo bonito, por decirlo de algún modo. Y no se diga en el ámbito de la iglesia, Muchos cristianos llegamos a pensar erróneamente que si estás dentro de la iglesia todo es coser y cantar. De repente se nos olvida voltear a ver el crucifijo. Bien, volviendo a nuestra historia de la reflexión escuchada, esta se trata del libro de los jueces y concretamente sobre uno de ellos, Gedeón. Recordemos que la época de los jueces fue tiempo de regateo del pueblo de Israel hacia el Señor. El pueblo ha salido de Egipto y ha llegado a establecerse en la tierra prometida bajo la dirección de Josué. Ya la tenían hecha. Habían dejado atrás la esclavitud, el desierto y las guerras por la tierra. Lo único que tenían que hacer era cumplir la parte de su alianza representada por el cumplimiento de la ley de Moisés. Básicamente el decálogo. Pero no, como muchos de nosotros, cuando no tenemos penas graves o cuando la cosa está relativamente tranquila, tendemos a relajarnos, a bajar la guardia y ¡zas! Cuando menos lo pensamos, nos comportamos como unos hijos desobedientes. Luego corremos con papá o mamá, léase también esposo o esposa, y pedimos perdón y juramos y perjuramos que no lo volveremos a hacer. Pero pasado el momento, las cosas se vuelven a presentar de tal manera que, bueno, vaya, pues nomás un ratito, nomás una vez, nomás, y cuando volteamos a ver, ya estamos enlodados hasta el cuello. ¿Verdad que sí? Pues lo mismo le pasaba al pueblo israelita. Se portaron mal y vino Otoniel a componerles el teatro. Volvieron a caer y vino Ehud. Y otra vez. Y llegó Samgar. Y bueno, 14 jueces tuvo Israel. 14. En alrededor entre 140 y 150 años. Pues uno de estos jueces que llegó a salvar al pueblo fue Gedeón, el quinto de la lista, por cierto, y bueno, pues a rescatar al pueblo judío de los madianitas, que eran los opresores en turno. Gedeón, de ser un muchacho que desgranaba trigo a escondidas para no ser detectado por el enemigo, pasa a ser líder del ejército israelí. Se trata de una persona humilde, lo cual podemos constatar dada la respuesta al ángel que le anuncia su nuevo destino. Por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es la más insignificante de Manasés y yo soy el último de la familia de mi padre. Bueno, pues aún con esta respuesta, nuestro Gedeón logra reunir un ejército de 32,000 hombres para quitar el yugo de Madián, después de pedir a Dios una señal que le confirme que esa es su voluntad. Recordarán ustedes el tema del vellocino mojado y seco del capítulo 6. Y si no lo recuerda, échese una leída, interesante este texto. Pero bueno, a final de cuentas, todo fue obra del Señor, Convertir un labrador en capitán. Pero bueno, pues así es nuestro Dios. Listo pues el ejército para trabar batalla. Es el momento en el que entramos en el pasaje bíblico de hoy. Escuchemos el libro de los jueces. El Señor dijo a Gedeón: Tu gente es demasiado numerosa para que yo les entregue Madián. Israel podría vanagloriarse ante mí diciendo: Mi propia fuerza me ha librado. Por eso, reúne al pueblo y dile: El que tenga miedo y tiemble, que se retire. Gedeón los puso a prueba y se retiraron 22,000.
quedando solo 10,000. El Señor dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Llévalos hasta la fuente y allí los seleccionaré. El que yo te diga que vaya contigo irá, y el que te diga que no vaya contigo no irá. Gedeón llevó sus tropas a la fuente y el Señor le dijo: los que beban el agua lamiéndola como los perros, ponlos a un lado, y los que se arrodillen para beber, ponlos al otro. Los que bebieron el agua lamiéndola sumaron 300. El resto se arrodilló para beber, llevándose el agua a la boca con la mano. Entonces dijo el Señor a Gedeón: con los 300 hombres que han bebido el agua lamiéndola, los libraré a ustedes y pondré a Madián bajo tu poder. Todos los demás que se regresen a su casa. Tomaron sus provisiones y sus trompetas, y Gedeón los mandó a sus casas, quedándose solo con los 300. El campamento de Madián quedaba debajo del suyo, en la llanura. Y aquella noche el Señor dijo a Gedeón: baja ahora mismo contra el campamento, porque yo te lo entrego. Pero si tienes miedo de ir solo, que te acompañe tu siervo Fura. No deja de llamarnos la atención que después de reunir un ejército de 32,000 hombres, termina quedándose solamente con 300, enviando a sus casas a poco más del 90% de sus efectivos. Pero, ya lo dije, así es el Señor. ¿La razón? Bueno, Dios convierte a Gedeón de labrador en capitán y le da el poder de convocatoria para reunir un ejército. Es relativamente fácil que, dejando llevar por la respuesta del pueblo y por esa tendencia que tenemos de creernos lo que no somos, Gedeón se sintiera que en realidad él tiene el poder de derrotar a sus enemigos, olvidándose de dónde vino a él tal poder. Así que después de haber batallado, porque batalló, no cabe duda, reunir el ejército capaz de hacer frente a un enemigo como los madianitas no era tarea fácil, eso se los puedo asegurar. Bueno, pues él mismo, que le dio el poder de convocatoria, le pide que despache al 90% del ejército que tanto trabajo le había costado reunir. ¿No les recuerda esto a Abraham, a quien Dios le pide el hijo que después de tanto esperar por fin llegó? En fin, el caso es que bien obediente Gedeón hace la selección indicada por Dios y se queda con los 300 hombres necesarios para derrotar a un ejército del que se nos dice que eran numerosos como langostas, sus camellos eran innumerables como la arena de la playa. Esto lo podemos ver en Jueces 7:12. ¿Qué hubieras hecho tú? Si me preguntas a mí, seguramente habría escuchado algo como esto: no, señor, no se vale, así no juego. Ve nomás la diferencia, aquellos son incontables y nosotros apenas 300, y no somos precisamente como los troyanos, ¿eh? Esta gente es gente del pueblo. Estás viendo el trabajo que me costó reunirlos y me sales ahora con que despáchalos a su casa. Pues qué pues, no vamos a durar ni para el arranque. ¿No quisiera, señor, replantear la estrategia de ataque? Pero no. El obediente Gedeón se embarca en ataque al ejército enemigo. ¿Sintió temor Gedeón? ¿Es probable que sintiera miedo? El pasaje nos dice que sí. ¿Y podemos culpar a Gedeón por su temor? Pues aquel que no hubiese sentido ñáñaras en el estómago, que lance la primera piedra. ¿Es malo que Gedeón haya tenido miedo? Claro que por supuesto que no. El valor de Gedeón estriba en que, a pesar de sentir temor, supo enfrentarlo, dominarlo y cumplir la misión que tenía enfrente. Los que saben de estas cosas dicen que el miedo paraliza. Nos lo han repetido también los últimos papas. No son pecados los sentimientos. Puedes sentir ira, temor, angustia, tristeza, dolor,
Pero lo verdaderamente valioso, lo que hace que estos sentimientos no se conviertan en pecado, es enfrentarlos y hacer lo que tienes que hacer a pesar de todo esto. Ese es el mensaje que hoy nos deja Gedeón. ¿Qué te recuerdan estas palabras? Comenzó Jesús a sentir tristeza y angustia. Jesús se amilanó, se dobló o le sacó la vuelta al parche. No, ¿verdad? Bueno, tampoco Gedeón, ni Pedro, ni Pablo, ni muchos más en la historia de nuestra salvación. Solo queda recordar aquellas palabras de Jesús a quien le dijo en la parábola del buen samaritano: ahora ve y haz tú lo mismo. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.